Muy buenas tardes a todos y les vamos a pedir por favor la gentileza de poner los celulares en silencio. Esta presentación es transmitida a través de nuestra señal Senado Televisión y por ello deseamos tener la transmisión más limpia posible. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a este Salón Moreno Frondizi del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Cámara Alta, donde convocados por la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado Nacional y el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, participaremos del seminario público Participación Ciudadana, Derechos Humanos y No Discriminación. Queremos destacar y agradecer muy especialmente que nos acompaña el doctor Aníbal Gutiérrez, director de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación del INADI. La licenciada Natalia Estallano, directora de Capacitación Técnico-Profesional del Senado. La señora Verónica Cortés, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Quilmes. Nuestra cálida bienvenida a las autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación que nos acompañan, representantes nacionales, provinciales y municipales, miembros del INADI, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, autoridades, docentes y alumnos de casas de altos estudios nacionales y provinciales, públicas y privadas, entidades defensoras y promotoras de los derechos humanos, miembros de la prensa, buenas tardes a todos. Para darle la bienvenida, la palabra del ingeniero Fernando Bernabé Roca, director general del Programa de Investigación y Capacitación de la Cámara Alta. Ingeniero. Buenas tardes. Voy a hacer lo que me corresponde hacer en este caso, que es la bienvenida. Bienvenida a esta casa, al señor Claudio Pressman, a nuestro amigo de Colombia, que por supuesto entendemos que vamos a darle las mejores condiciones para que se exprese con libertad y con rigor. Por supuesto, no puede faltar el orgullo de nuestra casa, que es Norma Morandini, que para mí siempre es un gusto compartir las distintas reuniones e iniciativas que llevamos adelante. Esta tarea es mérito compartido entre la licenciada Natalia Estallano, que es nuestra directora de Capacitación Técnico-Profesional, y de Aníbal, del equipo de Claudio, que recién lo vi por ahí, sí está ahí, que son los verdaderos impulsores de esta actividad y del comienzo y fortalecimiento de esta relación. El Senado de la Nación debe ser la caja de resonancia de las distintas voces de la sociedad y la interacción con el sector privado, con la sociedad civil y con los demás estamentos del Estado. Somos nosotros los encargados de nuestra dirección, por encomienda de la presidencia del Senado, de la licenciada Michetti, de procurar generar estos escenarios y tender estos puentes y cultivar los vínculos que nos permitan que todas las voces estén presentes, que podamos saber qué está pasando en la región y en el mundo, y nuestro fin último es darle mejores insumos y herramientas a los legisladores de la Nación. Esa es la tarea que nos compete, por lo que debo felicitar a Natalia y a Aníbal y augurar que sea una fructífera jornada. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, ingeniero Roca. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor Claudio Damián Pressman, interventor del INADI. Bueno, muchas gracias también, gracias Fernando, gracias a la Municipalidad de Colombia, a Norma, que siempre es un honor compartir una mesa con ella, y agradecerle a todos, ¿no? Y seguir con este tipo de cosas que en definitiva es lo que hablábamos recién con Norma, intentar bajar los problemas, las grietas y poner la discusión en donde hay que ponerla, ¿no? En encontrar el camino para tener una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa y con menos violencia. Nosotros desde el INADI siempre decimos que la violencia empieza casi siempre por un problema de discriminación, entonces es ahí donde tenemos que estar. Nosotros cuando tomamos el organismo hace casi 2 años ya, tomamos la decisión de que si bien el INADI tiene
una cuestión jurídica donde la ley dice que uno puede ir a buscar reparar su derecho cuando el derecho fue dañado, también tiene toda otra área que lo convierte en un organismo de políticas públicas tendientes a trabajar en todo lo que tiene que ver con tener una sociedad mejor, y eso le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la formación, a todo lo que tiene que ver con los temas concretos en los temas de educación, como puede ser el bullying, la violencia, y tratamos de ir a cada uno de los lugares. No más ayer hubo un problema en un colegio de San Isidro y rápidamente activamos todo lo que podemos, y en lo poco que podemos hacer intentamos acercar a las partes para evitar el tema judicial o el tema de la denuncia y poder estar en las cosas concretas. Eso es un poco el trabajo que hacemos junto a otros organismos del Estado. Y lo último que quería decir es que siempre decimos que todo es muy importante hablar de la economía, es muy importante hablar de la seguridad, pero estos temas también son muy importantes, porque estos temas hacen a la vida de todos nosotros cada uno de los días, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en un colectivo o en donde sea. Pero bueno, muchas gracias y también que sea una gran jornada. Muchísimas gracias, señor Pressman. En virtud de la relación bilateral fortalecida entre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de Bogotá, IDPAC, y con el objeto de aunar esfuerzos para establecer las bases y mecanismos que permitan a las partes coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades de cooperación que contribuyan a prevenir y erradicar todas las formas de discriminación manifestadas en sus respectivos estados, es que se dará lugar en este acto a la firma de un convenio marco de cooperación institucional. En primer lugar, suscribe por el INADI su interventor, el doctor Claudio Damián Pressman. En este acto, entonces, en el Salón Moreno Frondizi del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Cámara Alta, suscribe ambas copias, en primer lugar, el doctor Claudio Damián Pressman, interventor por INADI. A continuación, y luego de su rúbrica, hará lo propio el doctor Antonio Hernández Llamas, director del IDPAC, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de Bogotá. Es un honor para nosotros que hayan elegido este ámbito para suscribir este convenio en virtud de las relaciones bilaterales, fortaleciendo el trabajo de ambas instituciones en pos del bien común. Destacamos que su objetivo es aunar esfuerzos para establecer las bases y mecanismos que permitan a las partes coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades de cooperación mutua. América, Colombia, Argentina, que pueda matizar el momento. Los podemos acompañar con un aplauso para sostener el esfuerzo que ambas entidades harán, reitero, en pos del bien común de ambas naciones. Habiendo rubricado el documento, vamos a presentar entonces a los disertantes. En primer lugar, al doctor Antonio Hernández Llamas, abogado de la Universidad de los Andes con especialización en resolución de conflictos armados de la misma universidad. Fue subsecretario de Tránsito y Transporte de Bogotá y asesor del Ministerio de Comunicaciones para la reforma de dicho sector.
desde el Programa Nacional de Renovación de la Administración Pública del Departamento Nacional de Planeación, lideró la estructuración y puesta en marcha del Programa Nacional de Servicio Ciudadano, como director del mismo, estrategia encaminada a mejorar la interacción entre el ciudadano y el Estado. Fue subdirector de Migración Colombia, Autoridad Migratoria Nacional, orientando la misma hacia la prestación de servicios y controles de manera eficiente y transparente con el ciudadano en el marco del proceso de integración. Reiteramos, el doctor Antonio Hernández Llamas es director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal de Bogotá. Doctor, le cedemos a usted la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan esta tarde. A Claudio, muchas gracias por creer además que trabajando en equipo, que trabajando en red, seguramente podemos acercarnos mucho más a la solución de los desafíos y retos que tenemos. Con Norma ahora tendremos seguramente una disertación y yo voy a hacer una referencia muy rápida. Primero, al interés en la suscripción de este convenio con el INADI. Y segundo, aprovechar en unos 15 minutos y contar un poquito qué hacemos en el Instituto de la Participación de Bogotá, porque creo que puede ser útil para justamente pensar este convenio, de pronto en qué temas puede empezar a enriquecernos. Nosotros estamos obviamente en Colombia recorriendo un camino nuevo, un camino de construcción de paz, luego de un acuerdo con la guerrilla más grande, más antigua del continente, y esto por encima de muchas dificultades políticas, coyunturales, operativas, de implementación, tiene que tener un elemento que es esencial, o yo diría incluso dos, el de la participación ciudadana, que tiene que ver con que las personas realmente se empoderen de lo que es esa sociedad que quiere cambiar, ese discurso, esas prácticas, esa forma de resolver los problemas por acciones mucho más cercanas a la convivencia y a la paz. Pero lo segundo que es fundamental es comprender la diversidad. Creo que parte de lo que logrará que finalmente superemos mucho de lo que ha sido la historia de Colombia en los últimos 50, 60 años, va a tener que ver con que seamos capaces de vivir desde la diferencia, vivir desde la diversidad, y por eso valoramos muchísimo este convenio con el INADI, porque creo que tenemos mucho que compartir mutuamente, mucho que aprender, y que de las buenas prácticas seguramente podremos tener algo fundamental que ayude a fortalecer mucho más a esa sociedad civil que tiene que ser empoderada permanentemente para que justamente esté por encima de los vaivenes políticos, de los vaivenes partidistas o electorales, y ahí creo que podemos encontrar la clave de este trabajo en equipo que iniciamos con este convenio. Voy a contar muy rápido qué hacemos en el Instituto de Participación y Acción Comunal de Bogotá con una pequeña ponencia que hemos denominado de la homogeneidad a la diversidad, el reto de Bogotá para incrementar la participación ciudadana, y tiene que ver en primer lugar con algo que le mencionaba esta mañana al equipo de Claudio, y es que nosotros hemos entendido que la participación no puede ser agotada en contar asistentes a reuniones, en contar reuniones que se realizan, sino que tiene que ir un poco más obviamente a lograr que sea una herramienta para que desde la sociedad civil se generen cambios, liderazgos, se generen cosas que complementen o que guíen muchos de los esfuerzos que se dan a nivel de la sociedad y que a veces están dejándose en cabeza del aparato político o en otras ocasiones desafortunadamente en cabeza de la violencia, y que hay un trabajo muy fuerte entonces para lograr justamente que esa participación sea una herramienta fundamental. El instituto se dedica justamente a promover la participación y dentro de eso es muy transversal. Tenemos como misión el fortalecimiento de la participación y la hemos enfocado para que sea algo que permita darle herramientas a la sociedad civil. En Iberoamérica, en general, en muchos de los foros que uno visita, en los que se encuentra, aparece siempre la inquietud sobre que las personas no participan. Y yo creo que hay que darse cuenta que la participación es casi que innata en nuestras sociedades democráticas, y lo que tenemos es que ser capaces de identificar qué tipo de participación se da, porque a veces esa participación tradicional, esos espacios en los cuales uno asume que pasan las cosas importantes, no alcanzan a dar cuenta de todo lo que está pasando afuera, de todo lo que está haciendo la gente, de cómo desde lo poblacional o desde los nichos territoriales efectivamente hay una participación activa
permanente, y ahí es donde hemos querido enfocar este esfuerzo de esta administración. También a manera de contexto aclaro, nosotros estamos en 3 años y medio de gobierno en la ciudad, entrando en la última parte, 6 meses, porque tenemos elecciones el mismo día que tienen en Argentina, pero para los gobiernos locales. Por tanto, aquí lo que queremos dejar es básicamente una herramienta que se utilizó, un portafolio que se ha venido utilizando en la ciudad y que sentimos que está aportando a esto que yo he mencionado. Hay 2 grandes aspectos legislativos que permiten movernos en los temas de justamente pensar en una sociedad mucho más diversa, una ley antidiscriminación del año 2011 y un acuerdo del Consejo de la Ciudad, que sería como la legislatura de acá de la capital, que habla de que Bogotá se declara como una ciudad libre de discriminación. Pero aquí empieza uno a encontrar un poco esos baches, esas brechas que se dan entre la práctica y lo que al final queda enunciado en las normas. Nosotros desde 2011 hasta la fecha tenemos realmente muy pocos casos con una sentencia importante en los asuntos de discriminación. Entonces, a veces o porque no hay denuncia o en muchos otros casos porque la denuncia no termina en procesos importantes, realmente la gente siente que puede discriminar y que no pasa absolutamente nada. Por eso, si bien hay que seguir trabajando y buscar que el aparato judicial del país sea mucho más serio, por decirlo de alguna manera, frente a lo que tiene que ver con las normas de discriminación, en todos los escenarios la prevención, el diálogo, el fortalecimiento ciudadano tienen que ser esenciales si realmente queremos una sociedad que avance y que discrimine muchísimo menos. Y en ese sentido, esto que hemos preparado apunta justamente, como lo mencionaba, a lograr desde la participación una sociedad más diversa, que respeta más la diferencia y que entiende que ahí hay mucho que hacer para realmente construir paz y que eso supera la firma de un acuerdo entre una guerrilla y un gobierno, y el rol ciudadano tiene que ser ahí clave. Tenemos una estrategia que hemos desarrollado estos 3 años y medio que se llama Vive la diversidad, termina con la discriminación. Es una frase de las Naciones Unidas y el objetivo, como lo mencionamos, es eliminar cualquier forma de discriminación por cualquiera de los distintos motivos en los cuales generalmente se dan procesos de discriminación. Creemos que el portafolio que se ha organizado justamente apunta a que desde esa sociedad civil haya más herramientas para poder hacer entonces de la diversidad un elemento que vaya muy cercano a cualquier tipo de práctica ciudadana en Bogotá y obviamente en el país. Y enfocamos esto en 3 grandes líneas de trabajo cuando llegamos al instituto. Un tema de formación, todo un proceso de fortalecimiento de organizaciones y un tema de promoción de derechos. Un exalcalde de la ciudad mencionaba que uno obviamente no nace siendo ciudadano, a ser ciudadano se aprende cada día. Y eso es algo muy importante porque nos permite entender que aquí nunca se logra llegar a un resultado en el cual tengamos las estabilidades, las certezas y las garantías de situaciones de no discriminación, de no repetición, sino que es un tema que tiene que trabajarse permanentemente, en el cual desde la niñez, pasando por los aspectos en los distintos espacios de interlocución de la ciudadanía, hasta los mensajes como sociedad, tienen que ir absolutamente concatenados si queremos realmente tener sociedades mucho más pacíficas y mucho más respetuosas en eso. Y Bogotá cuenta con la Escuela de Participación. Nosotros tenemos 16 líneas de trabajo con la ciudadanía, aquí solamente tomé 3 porque son los procesos directamente relacionados con la diversidad, formación ciudadana para el ejercicio de derechos humanos, formación ciudadana para la accesibilidad y la inclusión social y formación en diversidades y lucha en contra de la discriminación, que son básicamente procesos que tenemos diseñados desde las 10 horas de trabajo en campo con la ciudadanía hasta diplomados de 120 horas. En los cuales en general tenemos líderes y lideresas de la comunidad, logrando a la fecha una cifra que se acerca a 30.000 personas que lideran procesos en sus comunidades y que tienen hoy en día más herramientas ciudadanas para que justamente avancemos en que esa sociedad civil permita adelantar, digámoslo así, unas agendas de inclusión que a veces la gente cree que deben ser solamente por parte del Estado y que aquí tenemos una posibilidad maravillosa de trabajo con esos líderes y esas lideresas. Este proceso en territorio hoy en día ya es un proceso virtual
Y parte de lo que pretendemos, esto es todavía en borrador, pero que este convenio nos podría permitir, es poder trabajar entre ciudades de Argentina. Tuvimos una reunión ahora con un bloque de diputados muy importante que manifestaron su interés desde la provincia, desde la ciudad que representan, y la ciudad de Bogotá, y poder tener una agenda permanente de procesos de formación con tutorías que podamos llevar a distintas ciudades de la Argentina. Procesos que además terminen con algunas prácticas que pasen a la acción en todos estos asuntos por la diversidad, y que permitan además incluso compartir tesis de grado, compartir investigaciones, que podamos avanzar a través de la virtualidad para tener esa escuela de participación ciudadana que nos permita fortalecer mucho eso en nuestras ciudades. Eso es lo que tiene que ver con este tema de formación, que lo resumo en eso. Uno no nace siendo ciudadano y cada día tiene que aprender un poco más, y cómo es de importante, si se pueden generar herramientas técnicas de alta calidad para que esto ocurra. En el tema de fortalecimiento de las organizaciones, claramente los recursos, y creo que todos lo enfrentamos en nuestras distintas ciudades, no alcanzan nunca a ser suficientes para todas las demandas que hay desde la sociedad civil. Por tanto, pues el camino que escogimos nosotros en la ciudad es un camino de proyectos, de pensar en beneficiar a quienes realmente estén trabajando para lograr cambios y transformaciones que ya realmente estén demostrando que más que el interés en los recursos está el interés en esa transformación. Y tenemos dos grandes procesos. Este, que es un proceso muy lindo, que se llama Bogotá Líder, que tiene unas distintas categorías, dentro de las cuales 4 trabajan los temas, ahí están mencionados, en contra de la discriminación. Pero ¿qué tiene de interesante esto y de novedoso? Solo pueden participar en esta convocatoria organizaciones de jóvenes de la ciudad que lleven un año con la iniciativa ya funcionando o andando, y todos, después de presentar la iniciativa, para poder concursar por los recursos, tienen que pasar por un proceso de fortalecimiento de su organización de 40 horas, en proyectos, en sostenibilidad, en uso de los recursos públicos, en acceso a financiación nacional o internacional, etcétera, lo que les va dejando herramientas que justamente los fortalecen. Y una vez pasan por esto, los que al final son seleccionados reciben en especie unos elementos para fortalecer su proyecto, pero lo más lindo es la otra parte, de acuerdo a la madurez de la organización, en la cual el líder entonces viaja por Iberoamérica durante una semana o 10 días para compartir con organizaciones juveniles de Buenos Aires o de México, de Lima, de Barcelona, de cualquier ciudad de Iberoamérica, lo que ellos están haciendo que tiene relación con lo de él. Y esto que nos ha demostrado que muchas veces cuando los jóvenes ponen su iniciativa al servicio de solucionar un problema, no son conscientes del poder y la capacidad que esto puede ir generando, y de que hay gente en distintas partes de Iberoamérica que tuvo que enfrentar situaciones similares y que ha ido avanzando en un camino que, si empezamos a conectar y a trabajar en red, va a hacer que pasemos de eso que se pensó como una solución, de una coyuntura, a una posible opción de vida, de trabajo desde la sociedad civil. Normalmente muchos de esos liderazgos les dicen en algún momento: mira, como tú tienes esta capacidad, ¿por qué no decides el camino de la política? O finalmente, ¿por qué no buscas otro trabajo? Porque ya esto era solamente para solucionar un problema. Aquí hoy en día le quedan a la ciudad 500 organizaciones de jóvenes de la sociedad civil, conformadas, fortalecidas, y que tienen efectivamente las herramientas que creemos que van a servir para trabajar muy fuertemente en contra de temas de demagogia, que van a poder generar procesos en territorios que están más allá de lo que una administración tenga como periodo. Entonces, eso es un proceso muy lindo. Hemos enviado jóvenes a Argentina y ha sido una experiencia para ellos también muy, muy satisfactoria, porque, insisto, muchos de estos jóvenes que son de barrios muy carenciados, en muchos casos ni siquiera habían salido de Bogotá, y terminar presentando su proyecto en una situación como en la que yo estoy hoy en día, que uno se siente absolutamente honrado, para un joven que algún momento decidió que no era la violencia, que no era con la envidia, que no era con la división como lograba cambiar cosas, sino con un trabajo desde la base. Creo que es un reconocimiento maravilloso en el cual ojalá podamos seguir trabajando, aprovechando ahora esta relación con el INADI y con distintas ciudades de la Argentina. Lo segundo que trabajamos también es ya un proceso en los barrios, que es una estrategia que se llama 1+1 todos, 1+1 todas. Y a lo que apunta es a lograr, a través de distintas intervenciones que se hacen, de muralismo, recuperación de parques, comidas comunitarias, etcétera, acompañadas por procesos de talleres en distintos temas, poner a la comunidad a trabajar junta. Y esto parece un tema obvio, pero normalmente en las grandes ciudades lo que va pasando a medida que nos vamos urbanizando más es que nos vamos encerrando más.
que nos vamos volviendo cada vez más del apartamento que del barrio. Y esto lo que busca justamente y lo que está logrando es poner a la comunidad a trabajar junta. Y esto genera a nivel de convivencia, de resolución de conflictos, de diversidad, unas cosas impresionantes. Para poner un ejemplo, en la política pública de juventud que se está trabajando en Bogotá, los jóvenes identificaban como los dos grandes agresores para ellos, a la policía y a las personas mayores que lideran esas juntas de barrio, digámoslo así. Y estamos logrando con esto que puedan trabajar juntos, que se aprenda de la experiencia, pero que se respete la innovación, que se deje de señalar a la persona mayor en esas comunidades como el que no nos cree, el que no nos quiere, y que esa persona mayor también deje de pensar que quien viene desde la juventud viene con un tema de drogas, de etcétera, etcétera, sino que haya efectivamente una mirada de trabajo en equipo, empoderamiento de las mujeres, que es algo fundamental. Entonces creemos que recuperar el territorio como eje de la participación es algo trascendental y que tiene una importancia fundamental en esa construcción de diversidad y construcción de paz. En el tema de promoción, ¿qué encontramos nosotros a nivel de la ciudad? En Colombia somos una sociedad muy individualista. En general la persona tiende a pensar primero en sí y luego un poco más en ese tema colectivo. Y desafortunadamente encontramos que en la ciudad se está replicando el mismo esquema a nivel de las organizaciones sociales. Si mi organización se dedica al tema de mujer o de bicicleta o animalista, ese es mi marco y no estoy compartiendo otro tipo de experiencias, de conocimientos, etcétera. Y lo que hemos buscado justamente aquí es que podamos trabajar para tener unas líneas claves en la ciudad, sin importar con qué tipo de organización estemos nosotros justamente trabajando estos temas de fortalecimiento. Y hemos trabajado básicamente en temas que no pueden avanzar en la ciudad. Obviamente el componente de racismo y de discriminación es fundamental. Nosotros tenemos en Colombia la fortuna de ser un país absolutamente multicultural, afro, indígena, obviamente el componente migratorio, mestizo, etcétera, y aún persisten una serie de comportamientos que tienen que ver justamente con casos de racismo. Hace poco tuvimos un caso emblemático, lo mencionaba ahora en una entrevista, en un bar, y fue a entrar una persona afro y le dijeron que no iba bien vestida. Y la persona decidió quedarse cerca y observar y grabar, y después vieron que estaba entrando gente vestida igual, que no era gente negra, y esa gente sí pudo ingresar. Entonces creemos que hay que avanzar muchísimo, porque a veces nos quedamos en decir, en repetir artículos de la Constitución, etcétera, sobre la inclusión y la igualdad, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograr que con la diversidad entendamos también que viene justamente ese respeto en los temas raciales y de no discriminación. Y está empezando a pasar algo que también hizo que nos fijáramos mucho en esta posibilidad con el INADI, y es obviamente la xenofobia que empieza a presentarse con el caso de Venezuela. Como saben, compartimos una frontera muy grande con Venezuela, y ya hoy en día en Colombia hay más de 1.300.000 migrantes venezolanos. En la ciudad de Bogotá ya tenemos cerca de 270.000 y creciendo, y empiezan todas estas frases de vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos la salud, etcétera. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande ahí. Ahora me referiré a algunas estrategias, pero quiero decir, ahí tenemos muchas cosas seguramente en común que compartir y que aprender, porque tenemos que seguir trabajando para que mucho de esto efectivamente se haga realidad. En el tema de discriminación o lo relacionado con el enfoque de género y la orientación sexual diversa, pues contamos también con, digamos, la marcha del orgullo que surge de las organizaciones sociales como una acción afirmativa muy importante, pero sentimos que no era suficiente simplemente pensar en un hecho tan importante obviamente, pero que era solamente un día y que tiene un aspecto de celebración o de conmemoración, que había que acompañar con una serie de acciones. Y hoy en día Bogotá cuenta con el Festival por la Igualdad, que es un festival que se hace en el marco justamente de estas marchas del orgullo. Nosotros tenemos realmente 3 marchas del orgullo, una de un sector pequeño de la ciudad, otra que es la marcha principal y la marcha trans, y esto lo hemos acompañado de una serie de conversatorios, exposiciones, etcétera, en un Festival por la Igualdad que justamente en este momento está desarrollándose, irá hasta el 12 de julio, y tenemos este domingo que viene la Marcha del Orgullo de Bogotá. La marcha que el año pasado congregó 400.000 personas, que ya es algo bastante representativo, y que esperamos obviamente que cada vez se convierta más en un patrimonio de la diversidad en nuestra ciudad, y que pueda ser acompañada por este festival para que no solo sea una conmemoración, sino que también tenga un contenido académico, técnico y de discusión.
una estrategia muy fuerte a nivel de las entidades del Estado, a nivel de las entidades de la ciudad, de ambientes laborales incluyentes, porque encontramos que muchas veces también es más fácil hablar como servidores o servidoras públicas hacia la ciudadanía, exigir que hacerlo al interior. E increíblemente en una entidad como la nuestra, el Instituto de Participación, encontrábamos que había discriminación en el tema de diversidad sexual y que había justamente unas prácticas machistas. Entonces uno dice, si esto no se supera en casa, ¿qué pretendemos entonces que ocurra afuera? Y ahí trabajamos mucho también toda una estrategia de ambientes laborales incluyentes. En discapacidad, fundamental para nosotros lograr apoyar mucho la organización ciudadana a través de las instancias de representatividad. Ustedes saben que tiende a verse en una forma absolutamente despectiva muchas veces el tema de la discapacidad como si fuera algo de menores capacidades o como si fuera algo de personas casi que de segundo nivel. Y lo que hemos apoyado tiene que ver justamente con que haya un proceso organizativo muy fuerte desde la sociedad civil, en donde tenemos nosotros en Bogotá, así como hay comunas, acá tenemos 20 localidades. Cada localidad tiene su mesa en los temas de discapacidad y existe un gran consejo distrital, una mesa distrital de discapacidad que ya obviamente se relaciona en cada uno de los distintos aspectos, no solamente de las personas con los distintos tipos de discapacidad que hay, sino también con los cuidadores y cuidadoras, que es un debate muy interesante que se da, porque obviamente una discapacidad en muchos casos no solamente involucra a la persona, sino a su entorno, y hay que hacer un trabajo muy grande en ese sentido, entendiendo esto como parte de las diversidades de la ciudad y como parte de lo que efectivamente debemos afrontar si queremos hablar de una ciudad en la cual todos y todas viven sus derechos. En víctimas funcionamos en un esquema bastante similar, que lo que tiene que ver es con también procesos organizativos de las mesas locales y de la gran mesa distrital de víctimas. Es un tema de una complejidad muy importante, pues entenderemos todo lo que está reflejado en este proceso, y el instituto apoya con esa parte organizativa, pero Bogotá cuenta con una consejería distrital dedicada exclusivamente al tema de las víctimas, que estamos hablando de que en la ciudad, por el conflicto armado, son aproximadamente 300.000 en un censo actualizado, y que pues requieren obviamente una acción transversal muy importante, pero para nosotros ese posicionamiento y esa autonomía que podemos darles a sus procesos organizativos, creo que empieza a ser algo también fundamental, que rompe un poco esa mirada asistencial que, si bien es necesaria en algún caso inicialmente, no puede ser la forma permanente de trabajar con las víctimas del conflicto armado. Y en niños pasa igual, tenemos unos procesos muy lindos de participación. Creemos que ahí hay que trabajar para que se entienda la participación y la diversidad como algo involucrado, innato, que está presente en todos los procesos desde la niñez, y trabajamos procesos, una estrategia que se llama 1, 2, 3 por mí, y otra que se llama Juguemos en el Bosque, que tienen que ver justamente con generar para los niños la participación como un elemento trascendental de la ciudadanía y de la democracia. En el tema afro, lo mencionaba, aparte del racismo, una acción afirmativa fundamental. En uno de los principales teatros de Bogotá tenemos cada año la entrega de los premios afro, liderada por ellos directamente como colectividades, en la cual se reconoce mucho más que el aspecto en el que a veces nos quedamos cultural o gastronómico, todo un tema del aporte de los afros a Bogotá, desde lo profesional, desde las letras, desde la investigación, desde distintos liderazgos, y creo que ha ido avanzándose para que se presente esta acción como un tema concreto en el cual cada año sabemos que se están reconociendo liderazgos que deben ser acompañados, insisto, de ese trabajo pedagógico para hacer de nuestra ciudad una ciudad en la cual pues no cabe la discriminación racial. Hicimos el año pasado algo muy lindo que consideramos trascendental si hablamos hoy en día de ciudadanía, de construcción de paz, de vida en comunidad, y que tiene que ver con los animales. Nosotros incluso no los consideramos mascotas, sino realmente animales de compañía. Ya hemos visto en Madrid toda una plataforma de participación ciudadana que se llamaba Madrid Capital Animal, luego se hizo en Valencia, en Alicante, y logramos llevar a Bogotá toda esta plataforma de respeto por los animales, que tiene que ver al final también con respetar la vida, y eso en un país que quiere construir paz es fundamental.
Para poner un ejemplo, en Bogotá todavía tenemos las corridas de toros y hemos tenido desde la administración todo el interés en acabar esta práctica tan cruel y tan absurda, y tiene protección judicial en la cual se considera que esto es arte, cultura y tradición. Un país que quiere construir paz, ¿cómo es posible que se dedique a celebrar una cosa tan cruel como puede ser una corrida de toros? Fueron 2 meses de activismo, muralismo, recorridos por rutas veganas, gastronómicas, exposiciones, en algo muy lindo y que apunta justamente a algo que está, insisto, en Bogotá muy presente. Tenemos hoy en día el primer Instituto de Protección y Bienestar Animal de Latinoamérica y estamos apuntándole a una ciudadanía que convive y que respeta la vida animal como eje para convivir y respetar también la vida humana. Y para cerrar, el trabajo con Venezuela, que sé que es un desafío que tenemos hoy en día en el continente, y hemos enfocado en este momento un proceso que está abierto y que se llama Venezuela Aporta, que tiene que ver con mostrar el emprendimiento, la innovación de la gente de Venezuela que está llegando a la ciudad, que insisto, ya son más de 250, 260 mil personas, y que ya han ido empezando a hacer una serie de emprendimientos, de innovaciones, que permiten mostrarle a la gente que aquí quien llega viene. Primero con una situación que fue obligado, nadie migra en estas condiciones porque quiere, sino obviamente porque le toca, porque sale a buscar refugio, porque sale a buscar otras condiciones de vida. Y tenemos hoy en día 45 iniciativas de emprendimiento de Venezuela que estamos fortaleciendo en la ruta de emprendimiento empresarial que tenemos en la ciudad, y la estamos presentando en 3 festivales, cada uno con 15 iniciativas, en que buscamos que asista a la gente para que efectivamente se dé cuenta de que Venezuela aporta y que ahí están pasando cosas diferentes y cosas importantes para ir en contra de todo esto de vienen por nuestro trabajo, vienen por nuestra salud, etc. Un simple repaso de algunas de las cosas que hacemos, entendiendo que con la formación, con el apoyo a proyectos e iniciativas, estamos fomentando ese fortalecimiento de la sociedad civil y que entendemos que es parte de lo que debe traer este proceso del posacuerdo en Colombia, que no todo tenga que ser mediado o por la política o que efectivamente la gente se dé cuenta que no es con la violencia como se logra construir una mejor vida, que ahí está en la sociedad civil un germen muy importante y que ese germen puede ayudarnos a construir una sociedad diversa, diferente, incluyente y una sociedad de paz, y ahí la participación es fundamental. Muchísimas gracias, muy amables. Doctor Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal de Bogotá. Se suma a este panel el periodista Román Lechman, a quien le damos la bienvenida, abogado y magíster en estudios internacionales. Román tiene la palabra. En principio, gracias por la invitación, disculpen la tardanza, pero lo que voy a pasar no pasó, lo que voy a contar no pasó, así que se lo voy a contar. Se venía para acá y me dicen, hay una versión que sostiene que se robaron todos los nombres de los argentinos en el RENAPER. Digo, Digo, sí. ¿Estás seguro? Me dice, sí. Entonces, lo llamo, le escribo a él, que somos amigos hace años, le digo, mirá, no voy a ir, me voy a casa de gobierno. Llego a casa de gobierno y me dice, no, algo pasó, pero no está complicado, olvídate. O sea, no... Entonces, y volví para acá. O sea que, olvídense, la identidad de todos nosotros están custodiadas en el RENAPER, no sucedió nada. O por lo menos es lo que me contaron a mí. Si alguno de las personas influyentes que están acá algún día se enteran de algo, escríbanlo por WhatsApp y yo en definitiva lo publico. Así que, gracias. Con Norma nos conocemos hace ¿cuánto? ¿30 años? ¿Sí? ¿Sí? Claro, ella era la corresponsal de la revista Cambio 16 acá en la Argentina, y yo en esa época, corre por mi cuenta, trabajaba en Página 12 cuando era Página 12. Sí, y a él lo acabo de conocer, mucho gusto. ¿Cómo estás? Yo hace aproximadamente 40 días estuve en Cúcuta cubriendo la fallida entrega de alimentos que iba a salir desde Cúcuta hacia Caracas. Estuve ahí en el puente Simón Bolívar y la verdad que entiendo lo que decís, desde las dos perspectivas. De la perspectiva de que ya hay muchos colombianos que dicen que están haciendo acá, en realidad pocos.
tus coterráneos tratan muy bien a los venezolanos. La verdad que los tratan muy bien. La situación de marginalidad y de tensión es tremenda porque los que cruzan para el lado de Colombia dejan a los familiares. Y cuando los servicios del SEBIN en Venezuela se enteran de que cruzaron, hay hostigamiento a los que se quedaron en lo que yo conozco en Caracas. Entonces tenés una situación muy compleja de discriminación porque hay algunos colombianos que discriminan a los que se tuvieron que escapar o tuvieron que cruzar porque no tienen de qué comer, y a su vez los que se escaparon y están discriminados sufren por los familiares que están en Venezuela, que están apretados. Entonces la pinza esa es tremenda, ¿no? No solo gente que se ha quedado sin trabajo, no tiene para comer, cruza, sino que hay veces que cuando salen de Cúcuta por algún paso para llegar a Caracas, también son apretados por simples ladrones que los agarran en las sendas para pedirles un peaje para que a su vez puedan seguir llegando a Caracas. Pero te digo, yo estuve con el presidente de Colombia en Cúcuta y hay una política de Estado de Colombia de respaldar la situación. Porque, claro, ¿ustedes cuánto calculan que hay? ¿1,5 millones ya? Sí, 1,5 millones. Entonces, Duque explicaba que no lo tengo ni en el presupuesto. O sea, no tenía previsto en el presupuesto de Colombia ni la asistencia social, ni la asistencia médica, ni los alojamientos, ni la comida, ni cómo los cuido. Y sin embargo, y yo te juro que le creí, estamos haciendo lo indispensable, no solo para que no los discriminen, sino para asistirlos, ¿no? Ahora, al margen, me enganché porque me parece una historia importante para rescatar una política de Estado y cómo desde el Estado uno puede reivindicar políticas para no discriminar. Ahora, apelando al conocimiento con ella y cómo uno ve la evolución de la democracia desde el 83 acá, pensando en la Argentina ahora específicamente, uno puede plantearse, Norma, que hubo una evolución para luchar contra la discriminación y a su vez, como la modernidad te genera nuevos blancos, nunca te alcanza, ¿no? Porque digo, nosotros en el 81, 82 o el 83 ibas a una marcha para reclamar justicia y derechos humanos y te discriminaban porque, comillas, algo habrán hecho, ¿no? Ahora, eso que ya lo superamos en el tiempo y que se probó la verdad histórica, es sucedida por la modernidad y es un trans y no me gusta, entonces corrámoslo, o es un negro y no me gusta y corrámoslo. O sea, al final uno puede pensar que se va a ganar la batalla o a medida que vas creciendo como sociedad te generan nuevos desafíos y la batalla es una batalla sin fin. Digo, le hago la pregunta a los dos. Bueno, muchas gracias. Gracias, felicito por el convenio y te agradezco mucho porque yo venía a hablar de filosofía, no de leyes. Y la verdad que navego a dos aguas, entre el periodismo y la participación en la política. Siempre corrijo, no soy política, porque la política no es una profesión, es servicio. Mi profesión es la escritura, es el periodismo y he participado en política. Desde el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, precisamente nuestra función es promover que toda la legislación del Senado tenga concordancia con todos los compromisos que el Estado argentino se ha afirmado por haber puesto en la Constitución todos los tratados internacionales de derechos humanos. De modo que estamos obligados a cumplirlos y algo que en este Senado se entiende menos y hay siempre una tensión que los tratados, el derecho internacional de derechos humanos está por encima de la ley local. Pero como les decía que vine a hablar de filosofía, porque esta misma pregunta que se hace Román, yo me digo
Es decir, ¿qué dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? Nacemos iguales, somos iguales en dignidad y en derechos, y como estamos dotados de conciencia y de razón, tenemos que vivir fraternalmente. Si los seres humanos fuésemos razonables, tuviéramos conciencia, no haría falta hacer una declaración, porque estaría en nuestro alma, en nuestro corazón, somos iguales, y como somos iguales te tengo que respetar, tenemos los mismos derechos. De modo que la filosofía de los derechos humanos asienta sobre lo que no somos, no sobre la naturaleza del humano, sino sobre la naturaleza de la historia. Y desgraciadamente la historia, y sobre todo el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, dejaron al mundo tan horrorizado que obligaron a que elaboraran esta bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que empieza con esta afirmación: somos todos iguales en derechos y en dignidad, y debemos, para ser razonables, para no lastimarnos, tenemos que respetarnos. En Argentina también la idea de derechos humanos nos la dio paradójicamente la dictadura. Solo que en lugar de poner el foco en que somos iguales, los derechos humanos en Argentina, la denuncia de la violación de los derechos humanos, hicieron foco en que los seres humanos no pueden ser sometidos a tratos crueles e inhumanos. Es decir, sobre el dolor más profundo y no sobre lo que hay que construir para corregir la historia, que es los derechos que nos asisten por esta normativa que, a medida que ha ido el mundo evolucionando, no solo fue una declaración de principios, sino que empezaron a ser compromisos y un encadenamiento jurídico que las naciones están obligadas a dar cuenta. Cuando fue la Declaración Universal y se forman Naciones Unidas, había nada más que 45 países, ahora hay 193. De modo que si los derechos humanos no han conseguido terminar con los villanos o terminar con la crueldad, sí nos han dado al mundo, por lo menos al mundo occidental y a Argentina específicamente, un sistema democrático. Y no solo nos ha dado un sistema democrático, sino que nuestros traviesos y bien intencionados constitucionalistas del año 94 incorporan los tratados internacionales de derechos humanos que no estaban incluidos en el Pacto de Olivo ni en las coincidencias básicas. Esta maravilla de la fecundidad que tiene la vida, que siempre estamos diciendo mañana pasa esto y sabemos todo lo que va a pasar, cuando pasa un hecho inesperado, modifica la historia y modifica como pasó con tener esta normativa que tenemos, aun cuando no la tenemos incorporada como cultura, está en el corazón de nuestra Constitución. De modo que a mí me gusta mucho estas ideas de que los derechos humanos surgen más sobre la naturaleza de la historia, de las cosas malas que hemos hecho. ¿Y qué nos impulsó? Nos impulsó el miedo, no la esperanza. Porque si confiáramos tanto en el ser humano, no tendríamos que estar todo el tiempo haciendo declaraciones y prohibiendo y comprometiendo y hablando de, como hablamos, de leyes y discriminación y demás. Entonces, ahora ya para hacer algunas precisiones, si tenemos esto en la Constitución, el Estado está obligado a garantizar esos derechos. Ahora, ¿qué es un acto discriminatorio? ¿Cómo diferenciamos lo que es discriminatorio o es una distinción? Porque acá somos todos iguales en dignidad y en derecho. Él viene de Colombia, yo hablo como cordobesa, él es un porteño, es decir, tenemos diferencias sociales, económicas, culturales, como hablamos, es decir, ¿qué es un acto discriminatorio o qué es una expresión discriminatoria? Entonces, ahí me parece que ya tenemos que empezar a poner algunas precisiones. La Corte Interamericana dice claramente, prohíbe la discriminación y dice, solo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Y resuelve además que no habrá discriminación
si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. O sea, si no comete injusticia y daña a otro, así de sencillo como esencia. Por supuesto que hay un montón de desigualdades, de discriminaciones, que no tienen que ver ni con los prejuicios, ni con si se cometen actos de injusticia, que tienen que ver con cuestiones estructurales. Yo provoco y digo, los nuestros indígenas están discriminados por indígenas o por pobres. Las mujeres tenemos las leyes nos legitiman cada vez más y sin embargo la discriminación es un hecho cultural que estamos todo el tiempo hablando de empoderar a las mujeres y demás. Es decir, una cosa es lo que está escrito y otro es lo que tenemos que incorporar como una cultura de igualdad y de respeto y de no lastimarnos. Es así de sencillo, ¿no? No tendría que mirar en su corazón, es decir, saber que uno discrimina toda vez que lastima y que humilla. Yo lo que quiero aprovechar que está Román, que es lo que a mí me interesa, porque en este de navegar a dos aguas y de saber que la libertad de expresión es un valor sagrado en la democracia y que los argentinos hemos tenido que aprender, sobre todo los periodistas que no teníamos tanta conciencia, de que no se puede censurar previamente porque se prevé una responsabilidad ulterior. Después que hemos hecho una macana en lo que hemos escrito, es decir, ahí se puede ir a buscar una sanción administrativa o una rectificación. Pero esta idea de que la libertad de expresión es un valor fundamental en el sistema democrático, que es el sistema de la palabra, porque tengo derecho a decir, puedo denunciar que no me dejan decir, o puedo denunciar que me falta el trabajo o que me falta el pan. Pero si no tengo libertad, no puedo de ninguna manera decir que me falta el ejercicio o que me han cancelado los otros derechos. Entonces, quiero también en esto precisar qué dice la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que desde hace 20 años sostiene que la libertad de expresión debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de las ideas y las informaciones que puedan tener apariencia inofensiva, sino para aquellas, escuchen bien, que nos chocan, que nos ofenden o resultan ingratas a los funcionarios públicos. Esta es una condición del pluralismo, la tolerancia. Y acá viene un tema, cuando yo digo, esto lo veo como periodista, sé muy bien para qué sirve la libertad de expresión, defiendo la libertad de expresión, aún en aquellos casos que me ofenden. Pero también tengo que reconocer que en la política hay siempre una tentación a controlar. Siempre, y como no quería agobiarlos, pero para que sepan ustedes en términos legales lo que tenemos. Tenemos la ley 23.592 del año 98, que es para encontrar medidas contra aquellas personas que arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, ¿se acuerdan que decía el artículo 16? La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley, admisible en los empleos sin otra condición que la idoneidad. De modo que no nos faltan marco normativo, yo les traía acá, pero no los voy a agobiar. Fíjense ustedes, desde convenciones, la Constitución, declaraciones, convenciones, después tenemos de la OIT convenios por la igualdad de remuneración, para que no haya discriminación en el empleo, para las migraciones. Tenemos leyes nacionales contra los actos discriminatorios, hay un montón de proyectos que buscan modificar esa ley, agregándole, tipificando qué otras situaciones se pueden considerar discriminatorias. El cupo femenino, matrimonio igualitario, bueno, después sistema de protección y promoción, porque en la medida que Argentina está obligada
forma parte de la comunidad internacional y tiene que dar cuenta periódicamente de cuál es la situación de los derechos humanos en el país, también recibe permanentemente recomendaciones de los órganos de los tratados. Pero todo eso no nos sirve para que no nos lastimemos, para que no nos insultemos, para que nos discriminemos. Estamos todo el tiempo. Entonces digo, debe ser mucho más profundo. Debe ser ya un tema no solo de la ley. La ley, por suerte, está, la ley garantiza derechos y en la medida que nosotros contribuimos a que el ciudadano sepa que tiene esos derechos, y ahí viene fundamental la participación. Y ahí, como estamos en el orden de los conceptos, es importante decir que en democracia la participación es voluntaria. Es el ciudadano individualmente que toma la decisión de ir a la plaza a gritar si le falta algo, no es el acarreo. Por eso tuve necesidad de que volviéramos a poner, es decir, a volver a los conceptos, porque si no, hemos hecho una gran tergiversación de lo que son los derechos y de que sobre todo qué son los derechos humanos universales connotados en nuestro país con la muerte y sin embargo son la mejor herramienta de construir vida, de construir paz, como nos ha mostrado Antonio en ese proceso maravilloso que está haciendo Colombia, que es adverso, pero que es una maravilla, donde uno encuentra situaciones, los que han sufrido quieren la paz, y los que están en su casa tranquilos mirando la televisión son los que más gritan contra la paz. De modo que es una palabrita de 3 letras y tal vez es lo que más nos cuesta incorporar como valor. Yo quiero, señalaba lo de la libertad de expresión y las leyes, que si hay un lugar para los asesores de los senadores aquí presentes, tener mucho cuidado cuando se presentan los proyectos de leyes contra actos discriminatorios, ese carácter de control, porque al ejercicio de la libertad hay que contraponerle la responsabilidad, y eso surge de códigos deontológicos, del debate que nos tenemos que dar los periodistas, del debate de opinión pública, no porque los actos discriminatorios no tengan también sanciones penales, pero una cosa es el acto discriminatorio y otra es la expresión discriminatoria. Y a veces a los funcionarios les molesta mucho o interpretan en lo que dicen los periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión, se sienten ofendidos, se sienten calumniados y la primera tentación es poner una sanción penal, cuando en realidad lo que hay es una sanción de tipo administrativo, civil o una rectificación. Y como yo les había dicho que quería hacer más una reflexión de tipo filosófica, porque dicen que los procesos totalitarios son más del orden filosófico que histórico. ¿Qué pasa en una sociedad, para no irme al Holocausto, pensar en Argentina, qué nos pasó para que en un momento nos matáramos unos a los otros? Llevamos 40 años de democracia, como señalaba Román, es decir, hay todo un proceso de evolución y sin embargo uno tendría que preguntarse por qué nos cuesta tanto convivir, respetar al otro, no descalificarnos, no insultarnos, poder argumentar, porque lo que sostiene la democracia es precisamente el pluralismo de la diferencia. Quien tuvo un papel fundamental cuando fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue Eleonora Roosevelt. Cuando han pasado ya 70 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la época una declaración de principios nada más, una bella utopía que estamos muy lejos de alcanzar, y 10 años después, ella ya tenía 74 años, cuando se celebraron los 10 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, voy a leerles lo que ella dijo, y han pasado cuántos años y sin embargo esta pregunta hoy sigue vigente. Ella dijo, ¿dónde comienzan? Se preguntó, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? ¿En lugares pequeños, cerca de casa,
tan cercanos y tan pequeños que no se pueden ver en ningún atlas, pues son el mundo de la persona individual, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica, la granja, la oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igual dignidad sin discriminación. Si estos derechos no tienen significado ahí, no lo tienen en ningún otro lugar. Sin una acción ciudadana concertada para defenderlos cerca de casa, nuestra búsqueda del progreso en el mundo será en vano. Muchísimas gracias. Me gustaría... Te voy a pasar el micrófono. Mi pregunta respecto a todo lo que ha contado Norma y tu exposición es la siguiente. ¿Vos crees que la clave tiene que ver con la legislación positiva, la legislación vigente, o lo que hay que hacer hincapié básicamente es en educar, capacitar, para que aquellas generaciones que se van incorporando a la arena pública, en definitiva entiendan qué es lo que está pasando? Porque ella hizo referencia a la reforma constitucional que hubo acá hace 25 años, que fue en 1994, y si vos haces una comparación histórica de cómo era la Argentina en 1994 y cómo es ahora, han sucedido decenas de cosas, y no sé si las nuevas generaciones nuestras entienden lo que pasó como punto de inflexión en el 94. Entonces, para mí la pregunta básica es si nosotros no tenemos que perfeccionar el método de educación para anticipar a los próximos hechos de discriminación a partir de lo que la modernidad está asignando a esas generaciones que vienen. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que esto además empata un poquito con la pregunta anterior, primero en lo que decía Norma de la libertad de expresión, que incluye lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y creo que frente a esto de cuál es el techo para los reclamos, cuál es el techo para la exigencia, porque claro, van cambiando las necesidades, van cambiando los momentos históricos, y lo que en algún momento parecía ser suficiente, obviamente a medida que pasa el tiempo no lo es. Yo creo que eso es absolutamente válido, y si me preguntas, pienso que es muy difícil que haya un techo, porque es que el ser humano es dinámico, porque la sociedad es dinámica, y porque a medida que vamos resolviendo unos temas aparecen otros. ¿Dónde creo que está el gran problema y donde tenemos que ser capaces de equilibrar esa libertad de expresión con hasta dónde estamos dispuestos a permitir justamente que se den distintos procesos de discriminación? Y es que muchas de las discusiones que hoy en día están haciendo que la gente salga a marchar, a exigir, parecían discusiones cerradas. Cuando aparecen movimientos ideológicos, partidistas, etcétera, que vuelven a traer sobre la mesa discusiones sobre derechos de minorías, discusiones sobre derechos individuales, que vuelven a poner en duda ciertas conquistas, pues claramente vuelve a ser necesario ese llamado a la participación, al reclamo, a la exigencia. Y esto surge muchas veces de esa libertad de expresión. Entonces realmente uno nunca logrará con la legislación cerrar la posibilidad de que vuelvan a ponerse sobre el tapete temas que incluso a nivel de ley están regulados, pero que en esas distintas miradas hay gente que todavía vuelve y los pone sobre el tapete. Yo creo que obviamente nunca será suficiente la legislación, creo que el trabajo, por eso me honro frente a lo que presenté, de trabajar con la ciudadanía, de pensar en la participación, en la discusión permanente en la comunidad de estos temas, es absolutamente trascendental. Le hago una pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, Aníbal, vos decime, ¿estamos bien? Yo le hago una pregunta a los dos, si tiene que ver el concepto de discriminación con un hecho del poder, en el siguiente sentido. Vos en el, ponele, 2004, ¿no? Te encontrabas con un familiar que había sido ajusticiado por una organización guerrillera en el 1980. Entonces, en el clima de fervor de los derechos humanos, vos decías, no está discriminada, porque formaba parte ese familiar
de un aparato militar que nos perseguía a nosotros dos, por ejemplo. Ahora, puesto a la distancia, ahora yo reviso el concepto y digo, un momentito, esa organización guerrillera cometió un acto de justicia legal o ilegal al asesinar a un familiar de un militar que estaba en el aparato terrorista de Estado. ¿Es discriminatorio o no es discriminatorio? Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Los hechos de poder te dan el contenido del concepto de discriminación o el concepto ese es tan neutro que engloba a todos? Antes de darle la palabra a Norma, yo creo que... Porque es complejo. Claro, ¿no? es complejísimo. Yo siento que en todo caso parte del problema cuando se habla de la legislación y de dónde se define qué es discriminación, qué no, es que las discusiones a veces se dan en recintos cerrados. El Congreso al final es un recinto cerrado y creo que esto tiene que ser una discusión permanente a nivel de la misma sociedad. Creo que incluso hasta la misma interpretación que puede tener una persona o un sector de la sociedad de qué es discriminación, y lo pensaba de una manera hace 15 años, frente a lo que piensa hoy también varía, claro, y creo que es parte justamente de que sea entonces algo que surja de ese debate permanente y público, y que aquí creo que no hay un valor absoluto frente a ninguno de estos conceptos porque son procesos sociales y en ese sentido son absolutamente cambiantes. Y por eso creo, y ya le doy la palabra a Norma, que elementos que tienen que persistir siempre son la verdad, la memoria y la no repetición, porque ahí puede haber unos acuerdos para que así haya distintas interpretaciones, sean sobre hechos reales, y a partir de ahí ya la sociedad ve cómo construye la forma de asimilarlos y de interpretarlos. O sea, Norma, en este plano, ¿vos crees que uno puede tener per se, por su formación, su ideología, su experiencia, lo que es discriminación, pero al final, sumando lo que él habla del concepto de verdad, quizás ese término es flexible y adecuable a cómo evoluciona la sociedad? No, yo creo que hay, primero, una cuestión es, los argentinos hemos decidido vivir en democracia. Sí. Hay una legalidad que es igual para todos y estamos obligadas a cumplirla. Dicen que cuando se gobierna sobre cadáveres no hay política, y esto pasó con la dictadura. No hay categorías políticas para analizar la dictadura. Bueno, la política ha sido rehabilitada con la democracia. Sí. No siempre la política, es decir, ha construido una cultura democrática, y eso es algo que va cambiando en nosotros. Si uno mira las situaciones novedosas, para decirlo de Venezuela, ¿cuándo íbamos a imaginar que en el continente nuestro íbamos a ver éxodos masivos como los que veíamos en Siria, como los que veíamos en África? Es decir, yo la verdad que cuando veo, no puedo creer eso, que nuestro continente. Y sin embargo hay una parte de nuestro país que no ve eso como una violación de derechos humanos. Entonces tenemos, por suerte, cuando yo les mostraba todo, es decir, la normativa, que a veces parece palabrerío, decía Hobbes que acuerdos que no se hacen con la punta del fusil son pura palabrería. Y si hay palabrería en los derechos humanos, en los tratados, es impresionante. Y sin embargo, esos derechos han ido obligando a los estados, es decir, hemos avanzado muchísimo. El que tengamos democracias en el continente es una base innegable. Pero tenemos los desafíos que porque tenemos libertad, empiezan a aparecer grupos que nos dicen no me discrimines. Ahora, lo que yo observo, que es polémico, yo digo, porque ¿qué hacen los derechos humanos? Lo que vos decías al inicio, fortalecen a la víctima. Nosotros, la dictadura, el juicio de la Junta, cuando los sobrevivientes fueron frente a la justicia para reconstruir ese rompecabezas macabro de terror que fue la dictadura, le dieron una entidad jurídica. Y a su vez, los derechos humanos, las organizaciones ganaron como víctimas. Sí. Después ganaron una fuerza moral desde la cual no siempre la ley es igual. Sí. Lo que pasa es que ahí yo le planteo los dos, ¿no? Porque también en este punto perdón, en relación a lo que decías antes, sí.
¿Qué es delito? ¿Y qué es una opinión? Delito es un hecho del poder. discriminatoria? Delito es el hecho del poder, porque... Pero no siempre una persona que le impide al otro. Si vos, cualquier situación de que vos impidas a otro, desde una situación de poder, ejercer sus derechos... No, eso por es un supuesto. acto Lo que pasa es que, discriminatorio. puesto en ese punto, uno se plantea hasta quizás, no sé, un concepto de empatía. Vos, cuando tenés la suerte de ir a comer a un restaurante y te atiende un ciudadano venezolano, vos inmediatamente sentís un tema de empatía porque sabés lo que le está pasando y, comillas, es igual a vos. Nada más que vos estás sentado comiendo y él tiene un laburo como mozo que se puede escapar de Venezuela. Ahora, si vos te encontrás con una persona que desde el punto de vista físico es distinto a vos, porque eligió otra conducta sexual, o porque eligió ser trans, o porque eligió teñirse, quizás tu grado de empatía es menor porque lo ves, comillas, distinto. Entonces, la pregunta básica es, ¿cómo hacemos para que esa situación empática no te convierta en una relación de discriminación con el otro? O sea, ahí los estados modernos tenemos un problema. Ahí es ¿no? personal, ahí son actitudes personales, porque yo me reía cuando decía eso, porque me acordé de dos anécdotas. A mí uno ve el venezolano cuando te sonríe, vos te das cuenta enseguida quién es venezolano, sí, porque el te porteño sonríe, cuando te sirve la mozzarella no te un poco sonríe. más te tira, Sí, tira con el pan. Sí, sí. Entonces ya ahí hay una actitud. Y cuando yo converso de esto, diciendo cómo el beneficio que van a traer a nuestra... Porque las migraciones, un país como el nuestro, que importó su población, que construyó sobre la población que trajo, sí, para nosotros en el caso es diferente a lo de Cúcuta, porque han venido un perfil de idoneidad profesional. Claro. Sin embargo, en dos situaciones, con una médica y con un taxista, en el que yo dije, qué bien, como los venezolanos, y los dos me dijeron, sí, porque usted no los tiene arriba de su departamento con la música. Me he reído tanto porque la médica estaba furiosa porque tenía vecinos venezolanos y el taxista, que era paz y amor, me terminó contando que había trompeado a un venezolano que era su vecino porque ponía la música. Son anécdotas personales. Pero ahí hay una ratio, o sea, ahí es, por eso me parece recontra importante el trabajo de ustedes dos, porque para mí el punto de inflexión es lo que vos lográs incorporar a cada uno de nosotros simples mortales, de cómo tiene que reaccionar frente al otro que es diferente al margen de las diferencias, porque como vos decías al principio, él es colombiano, vos sos cordobés y soy porteño, los tres somos diferentes. Pero no somos diferentes, porque pudimos leer, pudimos viajar. Ahora, cuando el otro inevitablemente te aparece como diferente, ¿cómo haces para absorber esa diferencia y no convertirlo en una discriminación? Me parece que ese es el desafío. Bueno, ahí hay un tema cultural y hay un tema legislativo. Por suerte, las leyes garantizan derechos y nos van poniendo lo que no se debe, lo que no se puede hacer. Nos falta, yo creo que en el caso nuestro argentino, nos falta mucho insistir en una educación de responsabilidad con la libertad, porque es ahí donde hay que tenemos la fase. Sí, iba en el mismo sentido. Yo creo que es fundamental, obviamente, comprender que porque algo está en la ley no es suficiente, como lo estamos diciendo, y que la reacción, así como lo decíamos, que a ser ciudadano se aprende, que la reacción instintiva casi como ciudadano, respetando el fuero personal de cada uno, sea una reacción de pronto más de curiosidad y entender que ahí hay una historia y que obviamente es distinta que la mía, que la de decir no, esto no me... No, claro, entonces creo que eso tiene que ver con como lo decía Norma, con lo personal, con ese trabajo preventivo, con ese trabajo de generar empatía, que es tan importante. Hay algo que, digamos, pasa cuando uno decide no comer animales.
Y entonces parte de lo que uno hace es que no concibe cómo las personas comen animales, que matan en granjas, que abusan, etc. Y digamos, cuando en Facebook uno pone una foto y dice, mire lo que le están haciendo a las vacas, la gente tiende a decirle a uno, no ponga eso, qué cosa tan horrible, ¿cómo se le ocurre? Cuando al final la persona no se da cuenta justamente que es parte de una cadena en que, como ha decidido ser cero empática con eso, el problema se vuelve de ver algo distinto y no de ver lo que está detrás. Entonces creo que lo que tenemos que entender en cada caso es finalmente cuando hay algo diferente, así nos choque, que haya una historia y que es una historia como la mía y que como ciudadano debo intentar un poco más comprender lo que ocurre ahí y no simplemente tener una reacción de choque. Totalmente. Porque estás acá y me has traído recuerdos de vidas pasadas o lejanas, ¿no? Cuando yo estaba en la televisión hicimos un programa queríamos mostrar la discriminación cuando fue el momento cuando más peruanas empezaron a llegar en los años 90. Entonces hicimos una estrategia de una señora peruana que entrara al patio Bullrich y la cámara estaba arriba, es decir, filmando, porque nosotros habíamos ido con el prejuicio, estábamos convencidos que la peruana, claro, que la iban a discriminar. Claro. Y nadie la discriminó. Bueno. Sí, bueno, no, pero fue mucho más doloroso. ¿Qué pasó? Cuando nosotros le habíamos dicho, siéntese usted ahí, bueno, nadie la discriminó, nadie le dijo, usted no se puede sentar ahí. Pero ella estaba tan inhibida que ella pidió permiso para sentarse. Mirá, bueno, ahí tenés entonces es muy profundo. Muy profundo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo me llamo Lechman, ¿sí? Yo soy judío, ¿ok? Y por suerte he viajado varias veces a Israel. Los primeros viajes no me bancaban los ortodoxos. No me lo bancaban. Decía, digo, ¿por qué estos tipos, el Estado los tiene que sostener? ¿Por qué no van a laburar? ¿Por qué no van a la frontera a cuidar que no venga Hezbollah? A ver, yo soy, por suerte, un chico formado, soy judío, los entiendo. Y los primeros viajes era, no, y tenía unas discusiones tremendas con los tipos, hasta que al final dice, está bien, los entendí, listo, ¿entendés? Pero si en una relación donde vos sabés por qué están, cuál es su función, tenés la misma etnia, casi la misma religión, porque yo soy observante y yo no, digamos, y te produce ese hecho de discriminación al principio, imagínate todo lo que tenemos que trabajar para que en aquellos lugares donde no están tan educados podamos bajar los niveles de discriminación, a eso me refiero. Claro, por eso vuelvo al inicio, sí. Porque no somos ni tan amorosos, ni tan compasivos, ni tan generosos, y porque además la historia de la humanidad nos muestra lo que somos capaces de hacer, tenemos que insistir en hacer declaraciones, somos todos iguales en derecho, en dignidad, y como somos razonables tenemos la obligación de vivir fraternalmente. Y esa es la insistencia, eso te lo dan las leyes, el Estado tiene que garantizar esos derechos, pero además el Estado tiene que eliminar los obstáculos que hacen las discriminaciones estructurales, con la pobreza, con las mujeres, con todo lo que es una situación. Entonces me parece que hay que seguir insistiendo y ahí el ejemplo, yo celebro este convenio porque se construye. Yo siempre hago bromas de Vox y miro para atrás, para mí la medida de la democracia es que al inicio, para los más jóvenes, la gente se sacaba las medias y ponía los pies ahí al sol. Y a medida que la democracia fue avanzando, se fueron quitando un poco más las medias, un poco más la ropa, y hoy las plazas se han convertido en solarium, digo. Parece un ejemplo tonto, pero hay una modificación enorme. Ahora, sucede que las generaciones más jóvenes que han nacido y han sido educadas en libertad, no les estamos exigiendo la responsabilidad con ese privilegio que es haber nacido en democracia en un país que tiene en sus espaldas históricas más de 70 años de autoritarismo, de dictadura, todo. Entonces, en el caso argentino, que tenemos una cultura
autoritaria en nuestras espaldas históricas, es cuando más tenemos que trabajar sobre somos iguales en derecho y en dignidad, y enseñar en las escuelas, y la participación es lo que genera empatía, es lo que, con estas ideas también de que la dignidad se respeta cuando la persona va solita a participar, no cuando la denigras, cualquier situación que denigras y lastimas la dignidad, ya habría un acto de discriminación. ¿Querés cerrar? Pues nuevamente creo que agradecer, me parece que el conversatorio pone sobre el diálogo que estamos teniendo algunos de los elementos que hemos buscado, por lo menos desde Bogotá, cuando vinimos a Argentina a pensar en este convenio, y creo que queda también claro que nunca un convenio será suficiente, que nunca una ley será suficiente, que de lo que se trata justamente es de entender que esto, digamos, no es una carrera de rapidez, sino una carrera de resistencia, y que la meta es una meta que seguramente se irá corriendo cada vez más, pero qué bueno que sea por nuevas exigencias, por nuevos derechos, por una serie de temas que se van dando a medida que se solucionan otros, y no que sea porque toque devolverse para reiniciar con temas que deberían estar absolutamente superados y que han logrado que sociedades democráticas, a pesar de todas sus dificultades, tengan unos mínimos que garantizan justamente eso, esa vida en sociedad. Así que muchas gracias, muy contentos y muy al lugar el conversatorio. Nuestro agradecimiento especial al señor Román Lechmann por su importantísimo aporte, por haber oficiado como moderador, al señor Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal de Bogotá, y a la senadora nacional mandato cumplido Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Señora Morandini, ¿quiere decir usted algo más o damos por concluido? No, agradecerles, no sé si alguien quiere decir algo, preguntar, si no, agradecerles muchísimo la presencia, agradecer la experiencia, que lo de Colombia es esa conversación más grande del mundo, que aprender a conversar, aprender a ser democráticos, y eso, bueno, está también en el corazón de cada uno de nosotros, a ser compasivos, a ser respetuosos y a ser resilientes, no resentidos, que es otra cosa, ser resiliente. Bueno, muchísimas gracias. De este modo culmina el Seminario Público Participación Ciudadana, Derechos Humanos y No Discriminación, organizado por la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación de la Cámara Alta, conjuntamente con el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que tuvo lugar en este Salón Moreno Frondizi del edificio anexo de la Cámara de Senadores. Les agradecemos por su presencia y deseamos haber